tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen miércoles ya mitad de semana y con toda la información que ha trascendido. Bienvenidos a una edición más de El Timbre. Aquí estamos con mucho gusto, como cada miércoles, con mis compañeros. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días a mis compañeros y buenos días al auditorio. Surya Palacios, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, Gabriel, encantada. Buen día para todos. Gracias. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buen día, muy bien, y un saludo a nuestros compañeros que hoy nos siguen y a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, Gabriel. Pues bueno, déjenme comentarles una cosa. Si ustedes son mexicanos, seguramente sienten orgullo cuando escuchas la palabra tequila. Y por ello, debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Eso es lo que debemos de empezar con el timbre, ¿no? Con un buen tequilita para darle sabor a la plática que hoy tendremos. Y bueno, vamos a entrar al tema, ¿les parece? Tenemos una situación que se ha estado viviendo ya desde hace unos días, polémica con respecto a los fideicomisos, ¿verdad? La desaparición de los mismos, más de 300 fideicomisos que pues están en riesgo, ya fueron aprobados prácticamente pues en su desaparición. Surya, ¿qué nos puedes comentar? Hola, que sí. Bueno, mira, en lo general la Cámara de Diputados ya avaló la desaparición de todos estos fideicomisos. Estamos hablando de 120,000 millones de pesos en total. De manera específica hay 68,000 millones de pesos que estaban en fideicomisos que los regulaba una ley, y para eso los legisladores reformaron 15 normas y abrogaron otras 2, es decir, que dejan totalmente sin efectos a 2 leyes, a pesar de que todos estos fideicomisos estaban específicamente regulados en esta normativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que los recursos que manejaban instituciones financieras en la creación de estos fideicomisos, que luego se destinaban a diferentes beneficiarios, ahora van a ser manejados por dependencias del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, se dice que 200 millones de pesos de entrada, así van a pasar directamente a la Secretaría de Gobernación para este fondo de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. Hay 1,300 personas en este fondo y en este fideicomiso que su vida peligra, por eso están dentro de este mecanismo de protección para que puedan recibir no solo algún tipo de ayuda económica, sino sobre todo reciben escoltas y vigilancia específica para ellos y para sus familias por el trabajo que han venido realizando y que su vida corre peligro a partir de diversas amenazas que han tenido. Lamentablemente no alcanza la oposición en la Cámara de Diputados para negarse a la planadora de Morena, el Partido Encuentro Social y el Verde Ecologista, que son los que aprobaron esta iniciativa proveniente del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que bajo el argumento de que en los fideicomisos había opacidad y supuesta corrupción, se hacía necesario su desaparición, lo cual no es cierto, lo podemos poner en duda, simplemente porque no hay ninguna prueba, y como en innumerables ocasiones ya lo ha hecho el presidente López Obrador, bueno, pues se acusa de corrupción y no existe ningún elemento fehaciente para que se pueda demostrar que realmente los fideicomisos tenían estas características de algunos problemas de corrupción. No dudo que algunos pudieran tenerlos, sin embargo, pues para eso hay elementos, las mismas instituciones del Ejecutivo Federal pueden auditarlos, en específico la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, a rajatabla desaparecen todos estos fideicomisos
en los que, bueno, peligran recursos no solo para periodistas y defensores de derechos humanos, el fondo destinado a los desastres naturales, también algunos otros fideicomisos dedicados a científicos, a actividades y programas tecnológicos, a deportistas, a cineastas. Todos estos van a resultar afectados con la desaparición y extinción de fondos y fideicomisos. Desaparecen fondos, como ya lo mencionaste, de cultura, ciencia, deporte. ¿Es necesario que desaparezcan todos, Gabriel? O como decía Surya, ¿valdría la pena mejor una auditoría? ¿O qué sería lo mejor, lo ideal para evitar esta desaparición? Bueno, yo creo que sí, seguramente que sí. En algunos fideicomisos puede presumirse que había algunos problemas de corrupción o de ineficiencia en la aplicación de estos recursos. Creo que en efecto hay o existió en el país un cúmulo de fideicomisos que me parecen exagerados. O sea, hablar de poco más de 100 fideicomisos en el ámbito federal solamente, yo creo que eran demasiados. Pero lo que pasó es que en este corte de tijera se tira el agua sucia con todo y el niño, como dice el refrán popular. Y es que hay fideicomisos que realmente jugaban o juegan un rol muy positivo en el ámbito nacional, que persiguen propósitos de orden social, educativo o incluso de investigación científica, como estos fideicomisos que iban directamente aplicados como apoyo a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología. El fideicomiso, por ejemplo, para el cambio climático, el Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que lo desaparecen, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, que prácticamente era el único apoyo importante que se le daba a la industria cinematográfica del país. En un momento, Alberto, nomás voy a poner como botón de muestra de por qué en algunos casos se obró completamente mal, como estos casos que estamos ya señalando. Por ejemplo, el Fidecine, hombre, en un momento en que mexicanos han llegado al Oscar, que han demostrado que el talento para hacer cine de mexicanos da para premios y competencias de clase mundial, que teníamos décadas sin que el talento mexicano sobresaliera más allá de nuestras fronteras en la industria cinematográfica, precisamente en la época de Cuarón, en la época de Guillermo del Toro. Llega un gobierno que lo que hace es desaparecer los apoyos, los poquitos apoyos que son, porque verdaderamente en México hay muy poco estímulo fiscal y público para el cine. No obstante, el cine había logrado reposicionarse. Entonces, por la desaparición del Fidecine, del Fondo de Inversión y Estímulos del Cine, es en realidad una gran catástrofe para la comunidad cineasta y artística de México. Asimismo, el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, en un momento en que tenemos una crisis migratoria importantísima, con un gobierno en represor que viola derechos humanos, pues un fideicomiso que apoyara a los extrabajadores migratorios mexicanos es fundamental en una política de relaciones exteriores acertada de México. El Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica. Bueno, pues estos fideicomisos, y señalé solamente algunos, creo que pagan justos por pecadores, y precisamente la crítica más severa que yo podría hacer no es que no se puedan revisar y que no se puedan extinguir algunos, que no se puedan fusionar otros, sino que simple y sencillamente por algunos casos que puedan ser cuestionables, desaparecer toda la bolsa de fideicomisos de la Administración Pública Federal, pues pareciera un contrasentido, sobre todo en rubros que, como ya lo expusimos aquí, son muy sensibles, muy delicados para la vida política, social, cultural, educativa, hasta científica mexicana. Y de repente creo que lo que no ocurrió es que la fracción del
diputados del partido del presidente pudiera hacer un examen, un análisis realmente sobre lo que pasaba con todos estos fideicomisos, un diagnóstico de los mismos y poder ver cuáles ameritaban una intervención y cuáles en definitiva debían continuar. Entonces, esta decisión generalista, pues sí lastima mucho al país en muchos rubros importantes, y no sé si va a tener el gobierno hoy la capacidad de resarcir el daño que está ocasionando por la vía de alguna otra figura jurídica que pueda compensar estos apoyos que son absolutamente necesarios en el concierto nacional. Definitivamente es preocupante esta situación que estamos viviendo con la desaparición de los fideicomisos, pero Héctor, yo te pregunto, este tipo de situaciones que se están dando, bueno, debe de haber alguna organización, instrumento, institución, algo legal que en un momento dado venga a suplir a todos estos fideicomisos. ¿Tendrá el gobierno algo planeado para sustituir toda esta carencia? Bueno, el problema es que lo que vemos es una improvisación total de la operación de los fideicomisos, porque no saben ni cómo los están extinguiendo y qué están extinguiendo. Dentro de la lista de fideicomisos que estamos viendo, hay fideicomisos que prácticamente va a ser imposible extinguir. Porque yo estoy de acuerdo, el gobierno federal podrá extinguir aquellos fideicomisos públicos, que también se me hace un error extinguirlos. Pero por otro lado hay fideicomisos donde particulares, gobiernos extranjeros, universidades, también aportaron recursos. Entonces, ahí no podemos extinguirlos por más buena voluntad que tengan los diputados o lo ordenen mediante un decreto. Recordemos que el fideicomiso no es otra cosa más que un contrato, donde alguien aporta bienes para un fin lícito y determinado. Entonces, si varios entre particulares, gobierno, etcétera, aportaron bienes, la responsabilidad está en manos de la fiduciaria de un banco, una organización fiduciaria, que es quien tiene la administración de ese fideicomiso. Y él, por regla de ley, tiene que actuar como buen padre de familia. Entonces, no es posible que, aunque le ordene la Cámara de Diputados a un banco que devuelva el dinero, si hay un contrato firmado donde intervienen varias partes, pues no va a poder ese banco actuar como buen padre de familia y devolver el dinero al gobierno federal, porque no es del gobierno federal en muchos casos. Ahora, el problema yo no creo que sea el que devuelvan el dinero, es que es el gran asalto de los Doberman. Los recursos, cuando sean ejecutados, el Congreso de la Unión es quien dispuso el presupuesto de egresos de la Federación y nos dice en qué renglones se debe gastar. El dejarle tanto dinero al presidente para que discrecionalmente lo gaste en lo que se le dé su gana, se me hace el gran error. Y lo veo como un gran error porque acuérdense que el presidente dijo que todo el dinero necesario para enfrentar el COVID ya estaba cubierto, ya lo tenían contemplado. Y entonces ahora nos salen con que este dinero de los fideicomisos es para hacerle frente al COVID. Entonces, ¿cuándo le creemos al presidente? En la versión vieja, en la actual. Y segundo, sabemos que no es para el COVID, sabemos que es para destinarlo a sus proyectos faraónicos. Ese es el problema. Entonces, empezar a cancelar y a perjudicar a las personas beneficiarias de los fideicomisos, incluyendo entre otros el que detonó la bronca de ayer en la noche en la Cámara de Diputados, que ya no supe si siguió la sesión o no, para el efecto de extinguir también el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que dicen, es que es bien fácil, más va a entrar el dinero otra vez a la Tesorería de la Federación porque nosotros lo vamos a distribuir. Bueno, en primer lugar, el hecho que ellos distribuyan el dinero es un programa meramente electoral, o sea, es yo te doy, vota por mí. No es un aspecto institucional como eran los fideicomisos. Es un tema completamente electoral. Y segundo lugar, no se vale que cancelen este tipo de fideicomisos y lo destinen a otros recursos cuando son programas que vienen guardándose dinero durante años. ¿Qué va a pasar? A ver, México tiene un fideicomiso destinado a desastres naturales. Tenemos 2 enormes litorales donde llegan
ciclones en el Pacífico y en el Atlántico, y México es uno de los países con grandes litorales. Segundo, tenemos zonas donde hay temblores. México es un país con varias fallas geológicas. Entonces necesitamos un fondo para desastres naturales rico, un buen ahorro que se pueda tener, y ahí aportaron dinero los estados, aportó dinero la federación. Entonces no se vale que ahora también a los estados les quieran desaparecer el dinero que aportaron esos fideicomisos con el objeto de decir, es que ahora lo vamos a administrar nosotros. Creo que para mí es un abuso del derecho, y desaparecer este tipo de fideicomisos para destinarlo a sus programas faraónicos es un grave error. Y desde luego, obviamente, pues están contemplados los programas sociales, ¿no? Sí, por supuesto, es el otro tema. O sea, el presidente ha dispuesto de todo el dinero que se ha topado. En el tema fiscal han extorsionado a las empresas para que paguen impuestos cuando estaban en procesos judiciales para demostrarle al SAT que no le debían. Y a base de amenazas, a base de presiones, a base de una serie de situaciones completamente irregulares, obligaron a muchas grandes empresas a pagar impuestos. Hay dos que se han revelado porque dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con el cobro de la Secretaría de Hacienda. Y al no estar de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, tengo medios de defensa legales para impugnar ese cobro de la Secretaría de Hacienda, aunque sean muchos millones. Eso debería esperarse Hacienda hasta que se resolvieran los jueces. No, ahora le están buscando cómo presionarlos por la vía penal, porque para el SAT hay evasión fiscal. El problema es que siempre que vamos a procedimientos penales, acaba el SAT perdiendo el juicio y diciendo, disculpe, si es cierto, no había procedimientos penales. A solo que sean grandes evasores. En el caso de empresas grandes que cotizan en bolsa y eso, no hay evasión fiscal. Son interpretaciones de la ley que a lo mejor se prestan a ir a un juicio y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le dé la razón a quien la tenga. Y si los señores no tienen la razón, pues que paguen el impuesto más recargos y multas, pero no perseguirlos penalmente para forzarlos a que paguen el impuesto anticipadamente porque el presidente ocupa recursos. Surya, ¿hay algún recurso legal para ir en contra de esta decisión del Congreso? Yo creo que sí, a través del juicio de amparo, considerando que el acto de aplicación debe de hacerse efectivo. ¿En qué consiste, por ejemplo, un científico, un cineasta, algún artista que haya recibido alguno de los recursos de estos fideicomisos? Si deja de recibirlos, si hay cierto retraso en la programación de los mismos, entonces pudiera recurrir al juicio de amparo oponiéndose a esta reforma realizada por la Cámara de Diputados, que también luego debe de ser aprobada en el Senado para luego ya pasar al Ejecutivo y para que la promulgue como un decreto de ley. Entonces, hasta que no suceda esto, digamos que el juicio de amparo no procedería para cualquier otro ciudadano, porque no se tendría un interés jurídico específico. ¿Dónde está la afectación para ti o para mí? Simplemente no nos gusta como sociedad que se estén manejando de esa forma los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos. Sin embargo, hay personas que sí van a resultar afectadas. Y como ya decía Héctor, también los beneficios de este tipo de contrato es de que se especifica un solo o varios objetos del fideicomiso, es decir, el que se dedicaba a darle recursos, a apoyar al cine, solo se dedica a eso. No puede dedicarse el dinero que da la Tesorería de la Federación a ese fideicomiso a damnificados de un huracán, tampoco a afectados de un temblor. No, el fideicomiso, esa es la gran ventaja del tipo de contrato. Solo se dedica a ese objeto por el cual fue creado. Y además, no solo tenían reglas de operación, sino estaban respaldados, la mayoría de estos, por normas específicas que los diputados decidieron echarlas para atrás para que se pudieran extinguir. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, sí, esperar que algunos de los afectados pudieran promover amparos, también se pudiera tramitar de parte del 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores,
alguna acción de inconstitucionalidad por lo que hicieron sus pares de Morena, y también particulares que hayan aportado a esos recursos. Por ejemplo, hay fideicomisos que maneja el CONACYT que están apoyando a diversas investigaciones científicas y, por ejemplo, universidades de Estados Unidos o de Europa, algunos laboratorios médicos, por ejemplo, aportan también recursos para ampliar las oportunidades que puedan tener los científicos mexicanos al realizar esa investigación. Bueno, ese tipo de particulares también resienten una afectación directa cuando se extinguen estos fideicomisos, también pudieran recurrir al juicio de amparo. Y lamentablemente, imagínense, una persona como un defensor de derechos humanos o un periodista cuya vida peligra, ahora además de eso, va a tener que ir a tribunales a tratar de pelear los recursos para que se le apoye en materia de seguridad. O sea, realmente eso es el colmo que pudiera suceder en un país en donde realmente lo que se requiere es apoyo a las víctimas. Gabriel, esto es una traición sobre todo a todos aquellos, todos los artistas que apoyaron en su momento a López Obrador en la campaña, ¿no? Es una traición para ellos, ¿no? Que son los responsables de las producciones y que además, bueno, ven afectado en cierta forma, pues, su actividad profesional, ¿no? Bueno, no solamente para ellos, sino también para buena parte de la comunidad universitaria. Parte del apoyo que López Obrador y Morena tuvieron provino en buena medida de las universidades públicas, donde hoy se ven sumamente afectados por la cancelación de algunos de estos fideicomisos que apoyaban el trabajo de los profesores investigadores en las universidades, en esos centros de pensamiento, lugares de crítica asidua a los gobiernos anteriores y que de alguna manera también respaldaron directa o indirectamente la candidatura de López Obrador. Desde luego, algunas figuras reconocidas de la comunidad artística que ya han salido a ofrecer disculpas por haber votado por el presidente López Obrador, arrepentidos como en una contracampaña, pero bueno, pues después de la elección presidencial. Yo lo que creo es que sí hace falta en este país un bloque opositor, sí le faltan contrapesos al gobierno federal. Claramente los frenos y contrapesos, lo que se conoce en anglosajón como los check and balance, están completamente disminuidos en su mínima expresión. Y toda democracia que no tiene precisamente contrapesos, de ahí la división del ejercicio del poder, de ahí el federalismo, que hace también una división del poder en ámbitos de gobierno, el federal, estatal y el municipal, y luego en poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que exista una presidencia hegemónica o reinstalar la presidencia hegemónica que tuvimos hasta antes de la transición política en México, pues parece ser un proceso de involución. También en honor a la verdad, habría que decir que lo que hoy estamos viviendo no es ninguna novedad, sino que en realidad son el restablecimiento de viejas reglas que operaron durante décadas de autoritarismo en México. Es decir, esto de que la Corte estuviera sometida al presidente, pues no se lo inventó López Obrador. Digo, de Salinas para atrás, prácticamente así funcionaba con todos los presidentes de la República. Lo que sucede y la crítica, y yo creo que lo que se señala con oportunidad, es que si bien a partir del 2000 había existido en el país un proceso de evolución política por la vía de establecer una mayor pluralidad y con ello también lograr una presidencia de la República acotada por el Congreso a sus facultades constitucionales, pues había significado un avance en cultura democrática y en prácticas democráticas en el país. Y esos pequeños avances, que a lo mejor no habían sido lo sustanciales o lo definitivos como para consolidarse, pues se vinieron abajo en buena medida por dos razones. La primera, que hay que decirlo con toda claridad, se deviene de los votos. Es decir, la población le dio una cantidad de votos impresionante, inusitada, que ni siquiera el partido del presidente esperaba. Es decir, un solo candidato sacó más votos que todos los demás en su conjunto. Llegó a más del 50% del total de los votos válidos emitidos.
y ese 50% pues le dio también una mayoría aplastadora en la Cámara de Diputados. Precisamente eso, combinado con el segundo factor, que es un perfil de corte autoritario en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, que en un sistema presidencial concentra tres grandes, ¿no? Y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, una institución política muy poderosa en un diseño constitucional como el nuestro. Si a esto le sumas la fuerza que le dieron los votos para tener una mayoría también aplastante en el poder legislativo y por la vía del legislativo y del ejecutivo terminar incidiendo de manera determinante ya en la conformación del poder judicial, pues lo que está ocurriendo en la práctica es el restablecimiento de una presidencia hegemónica, donde el líder máximo del partido en el gobierno no está en el partido, sino en la jefatura de Estado, y donde el presidente, al menos para todos los gobernantes de extracción morenista, se ha convertido en el jefe máximo de los gobernadores de Morena, incluso de algunos del PRI, en el jefe máximo de los legisladores, llámense diputados o senadores de su partido, y en el jefe máximo de los presidentes municipales de extracción morenista. Y entonces, restablecer o hacer girar todo el sistema político mexicano otra vez sobre una suerte de monarca sexenal, pues es un proceso de involución política, de retroceso en términos de civilidad, de pluralidad y de valores democráticos en el país. Pero es una transición al autoritarismo por la vía democrática, porque no se robó la elección, ni tampoco es producto de un fraude, como tal vez algunos otros presidentes tuvieron alguna razonable duda que pesó sobre sus 6 años de gobierno. Me refiero a la presidencia de Salinas y a la presidencia de Calderón, donde hubo un gran debate respecto a la legitimidad electoral de estos gobiernos. En este caso, pues la legitimidad electoral de López Obrador no está cuestionada por absolutamente nadie, es decir, ni siquiera se impugnó esa elección, ¿no? Fue reconocida a horas de haber ocurrido por sus principales contendientes del PRI y del PAN. Lo que te digo es que fue una transición al autoritarismo por la vía democrática, porque para nadie es una sorpresa la conducta, las expresiones, y los planteamientos que tenía López Obrador de cara a la elección. Lo interesante y tal vez también paradójico fue que a pesar de esas acciones, decisiones y expresiones públicas del candidato de Morena, el pueblo de México voluntariamente decidiera entregarle más del 50% de los sufragios válidos emitidos, y con ello hacer un empoderamiento democrático desproporcionado a la figura presidencial, que ya de sí, repito y subrayo, tiene unas facultades atribuidas por la Constitución sumamente fuertes. Si a eso le sumas el restablecimiento de eso que el constitucionalista Jorge Carpizo llamó en algún libro las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, pues entonces haces una suerte de monarca sexenal del que hoy se duelen muchos mexicanos. Pues sí, lamentable esto que estamos viviendo con la desaparición de los fideicomisos, que pues es preocupante porque pues vamos a tener problemas, creo yo, en cuestiones científicas, culturales, sociales y bueno, a ver cuál será el impacto de esta desaparición. Esperemos que sea lo menor posible. Hay un tema que no quisiera despedir el programa, sino platicamos rápidamente, nos quedan ya 5 minutos prácticamente de grabación y del programa, perdón, y entonces es el COVID. Se ha disparado los activos, los casos activos de COVID en los últimos días, pero también hay un retraso de 17 días de estos casos activos y 31 en fallecimientos, según pues anunciaba el rector Ricardo Villanueva, en estos días. ¿Qué nos dicen al respecto, Surya?
Bueno, la verdad es de que tanto a nivel del estado de Jalisco como a nivel nacional, creo que ya hay una corresponsabilidad tanto de autoridades como de ciudadanos. Es cierto que los ciudadanos deben de salir a trabajar, no se puede limitar ya más a las personas porque no pueden recibir un ingreso, pero también la mayoría de los nuevos contagios están siendo en personas jóvenes y no precisamente porque tengan algún compromiso laboral, sino porque los bares siguen abiertos hasta tarde, sino porque en los restaurantes no se están cuidando todas las medidas que deben de cuidarse y al final de cuentas, por eso digo, es una corresponsabilidad tanto de ciudadanos como de autoridades. Si tienes, ya lo habíamos comentado alguna vez en este espacio, si tienes dinero para ir a un restaurante y llenar las plazas comerciales, evidentemente tienes recursos para quedarte en tu casa y llamar por teléfono, tratar de salir lo menos posible, a menos que tengas precisamente un compromiso laboral. Yo creo que el famoso botón de emergencia que se activará en Jalisco, eso va a ser en breve, si no es la próxima semana, será la que sigue, porque los nuevos casos van a poner en riesgo a personas que en un momento no tienen ninguna oportunidad para quedarse en su casa. Ese es el grave problema y por eso es una corresponsabilidad social. Si unos no consideramos a las demás personas, obviamente vamos a afectar a toda la colectividad, sobre todo a los sectores económicos que van a tener que volver a cerrar o disminuir sus horarios de operación. Creo que, bueno, es cuestión de que lo pensemos en conjunto como sociedad, porque ya no solo es una responsabilidad del gobierno, también nos toca a nosotros como ciudadanos. Héctor, pues estamos prácticamente a nada, como dice Surya, de que se active este botón de emergencia. Hay quienes dicen que incluso este fin de semana podría ser el momento para ello. Y bueno, por lo pronto ya se anunciaron cierres de antros, de bares y no hay fútbol con aficionados. ¿Qué nos dices, Héctor? Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde ya hace varios días debió haberse detonado el botón. Yo creo que esas cifras ya las pasamos hace algunos días y que por presiones de la iniciativa privada no lo ha realizado el gobernador. La iniciativa privada calcula que se perderían 12,000 empleos en dado caso que apretaran el botón. Yo creo que es una exageración, pero pues más vale salvar vidas que empleos. Los empleos los podemos recuperar en el corto plazo, pero las vidas no. Entonces creo que debe ser ya congruente el gobernador y estar muy al pendiente. Si hablamos de que el límite eran 400 y estamos a 360, pues de todos modos, si no fuera hace unos días, estamos, como dice Surya, a unos días de que logren la meta y el gobernador se vea forzado a presionarlo. Ahora yo creo que va a ser un apretón de botón virtual y relativo, porque también nos van a decir, bueno, es que no es un paro total del Estado, no vamos a parar el Estado 14 días. Mira, lo que ya venimos haciendo es que ya no vayan acá, ya no vayan allá. Yo ahorita fui a una tienda de autoservicio, ya había niños otra vez adentro, la gente sin cubrebocas. O sea, no entendemos que está nuestra vida de por medio. Eso es la gran problema y la gran queja hasta del gobernador. Pero pues hay que apoyarlo. Creo que Jalisco ha tenido un excelente, no bueno, pero mucho mejor que el gobierno federal en el manejo de la pandemia. Entonces tenemos que apoyar, seamos afines al gobernador o no, hay que apoyarlo en las decisiones que está tomando porque han sido razonablemente buenas. A nivel de presidencia municipal, muy malo el gobierno municipal de Guadalajara, muy bueno el de Zapopan con las decisiones que ha tomado. Los demás municipios me reservo el comentario porque son los dos que puedo comparar ahorita abiertamente y creo que vamos en el camino correcto en la atención de la pandemia. Ok. Regresamos ingresamos de nuevo para escuchar el comentario de Gabriel. Sí, ok, cierro y volvemos a iniciar. ¿Sale? Tres, dos.
Gabriel, se presenta esta circunstancia del botón de emergencia. No, por lo pronto ya el gobernador dice que por lo pronto las universidades y las escuelas no regresan. Eh, qué es lo que nos queda? ¿Quién falla aquí, Gabriel? ¿Fallamos la sociedad? ¿Falló la autoridad? ¿Falló la estrategia? ¿Qué fue lo que falló, Gabriel? Bueno, yo creo que falla una apuesta que implicaba, una apuesta de la autoridad que implicaba el compromiso de los ciudadanos y que le llamaron responsabilidad individual. Prácticamente lo que estamos a punto de atestiguar si se llega a apretar el botón rojo, que es, pues en realidad es una frase en sentido figurado, más bien si se toman medidas de contención drásticas como las que tuvimos hace 3 meses, pues lo que se estaría demostrando, Alberto, es que la apuesta a la responsabilidad individual pues fue un fracaso, porque lo que la mayoría de los ciudadanos han demostrado es que no tiene ningún tipo de responsabilidad individual. Tan no lo tiene que estamos indispuestos, que no tenemos ninguna, no hemos demostrado mayor disposición a realizar sacrificios mínimos como portar el cubrebocas en la vía pública, ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer, a pesar de que sabemos que estamos en medio de una pandemia que significa una epidemia global, que es un reto de supervivencia para un sector de la población mundial, y no obstante esa circunstancia que estamos perfectamente informados de ella, hay un sector de la población, que no son pocos, que no tienen la más mínima responsabilidad, humanismo ni solidaridad con los sectores vulnerables, y que no cuidan ni su vida ni la de los demás, y no están dispuestos, ya no te digo a no salir, ya no te digo a limitarse de acudir a parques, a bares, a discotecas o a cafés, no están dispuestos ni siquiera a usar el cubreboca. Y frente a eso, pues yo creo que dejar en manos de eso que se llamó responsabilidad individual el control de una pandemia tan delicada como la del COVID, que estamos viendo que incluso en países del primer mundo, donde el concepto de responsabilidad individual supone una mayor conciencia social de la población, no está funcionando y está habiendo rebrotes. Yo creo que hoy dejar en manos del mercado y de la libertad de los ciudadanos y de la conciencia de los ciudadanos la gestión de la pandemia nos podría convertir de un Estado que hasta hoy ha llevado relativamente bien la gestión de la pandemia a uno de los estados que encabece la lista de muertes y de contagios diarios. Jalisco ha escalado peligrosamente algunos lugares en estadística, y esto tiene que ver con un comportamiento cada vez más irresponsable, y lo vemos en las plazas, lo vemos en los centros de ocio, lo vemos, es decir, ojalá fuera solamente el tema laboral, ¿no? Sabemos que hay una parte del sector productivo que tiene que arriesgarse para que la economía continúe, pero me parece que hay centros que son exclusivamente de ocio, que no tendrían por qué estar tan aglomerados. Me parece que sigue siendo una irresponsabilidad que se sigan llevando a las tiendas de autoservicios a niños, a exponerlos al contagio. Y yo creo que lo que ha pasado también es que se va generando poco a poco una insensibilidad frente a la muerte y el dolor ajeno. Como sabemos que del 100% de los enfermos, solamente un 80% podría ocupar atención médica, y que de ese 80% solamente un 10% está en riesgo de morir, pues hay como una confianza excesiva de decir yo voy a formar parte de ese 90% que no le va a pasar nada, y me da lo mismo si hay un 10% de la población que está muriendo. Y entonces vemos las cifras de muertos a nivel nacional y local, y cada vez nos dicen menos, nos preocupan menos y nos ocupan menos como sociedad. A tal punto que se había planeado que estas siguientes semanas estuviéramos ya reiniciando, imagínate tú, clases presenciales en las escuelas, lo cual parecía verdaderamente una decisión criminal, como lo escribí por ahí en alguna colaboración editorial. Yo creo que además no hay comprensión ni solidaridad con el personal de salud y el personal médico, que desde marzo de este año no ha parado de trabajar, de arriesgar su vida, de atender cientos de enfermos diarios en los hospitales. Y también recordemos a las personas que nos ven y nos escuchan, que el personal de salud
también son madres y padres de familia, hermanos e hijos que tienen una familia, que están cansados, que están agotados, que están incomprendidos, que la sociedad no hace nada por disminuir la carga y el agotamiento, la fatiga a la que han sido expuestos durante todo este año, que aproximadamente el 20% del personal de salud se ha contagiado de COVID y muchos de ellos han incluso perdido su vida, y que frente a la reacción que ha tenido la humanidad en otros países, que es aplaudirles, dedicarles canciones, hacerles poemas, dedicarles cartas, hacer manifestaciones públicas de agradecimiento al personal de salud, en México y especialmente en Jalisco lo que hemos visto es agresiones al personal de salud. Los agreden con cloro, los bañan en la calle, los insultan, los lastiman. Entonces, no solamente no hay solidaridad y no estamos cuidándonos para evitar mayor sobrecarga y fatiga de esos héroes que son los únicos que realmente nos pueden salvar la vida cuando llegamos a una situación de gravedad a nivel de atención hospitalaria, sino que esta comprensión, esta insensibilidad social que hemos mostrado, sobre todo en los últimos meses, nos lleva a que nadie piense que fuera del antro, de la discoteca, del café, del restaurante, en plazas lujosas y comerciales, también hay una realidad paralela en hospitales donde les faltan cubrebocas, donde les falta material médico, donde les faltan camas, donde les faltan ventilación, donde les faltan guantes, donde les faltan batas, donde les faltan instrumentos para cuidar su propia vida y que no obstante ese personal está ahí con una disciplina estoica arriesgando su vida. Yo creo que si no hacemos los medios nuestra tarea de comunicarle a la sociedad que hay dos vidas paralelas, esas de los despreocupados y responsables que andan arriesgando su vida y sobresaturando la circunstancia de contagios en el estado, frente a otra pequeña parte de la población que ha dado todo, que ha puesto el corazón y el alma en tratar de cumplir con un deber ético de su profesión, que a pesar de ser muy mal pagados, como son los médicos en el sector salud, ahí están dando la pelea desde marzo, que no han tenido descanso, que no han tenido días festivos, que no han tenido oportunidad de salir a la playa como ya lo están haciendo las familias de manera irresponsable, porque eso no es una práctica que sea indispensable en este momento, y que todo eso ha generado efectivamente que tengamos un disparo, un crecimiento y una espiral de multiplicación de casos que nos puede llevar a que, también coincido con Surya, a que en una semana o semana y media estemos ante medidas otra vez draconianas de contingencia derivada de esta falta de sensibilidad. Y es que haber dejado a la responsabilidad de una sociedad irresponsable la gestión de una pandemia, lamentablemente es una muy mala apuesta. Coincido contigo, desgraciadamente es lo que pues nos toca a nosotros enfrentar. Ahora sí, el error de no haber sido responsables de manera individual, pues tendremos que cubrir las consecuencias. Yo les agradezco en este día, pero no sin antes decirles que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente el ser denominación de origen solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Gracias a usted que nos acompañó en este día. Le agradezco mucho la atención. Gracias, Gabriel. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Yo lo espero el próximo viernes. Que tengan ustedes un resto de semana formidable. Cuídense mucho. Listo.